que antes de estar unidos con Cristo, nosotros los creyentes éramos esclavos del pecado. Pero ahora el pecado ya no nos domina, porque nosotros tenemos una nueva vida con Cristo. Los creyentes podemos pecar, pero no practicamos el pecado como lo hacíamos antes, ¿no? Cuando no conocíamos al Señor y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, así dice la palabra. No ha sido fácil para nosotros, pero ha sido por la ayuda de nuestro Señor y del Espíritu Santo, porque Cristo ha puesto en nosotros el fin a esa vieja vida. En el momento que hemos aceptado al Señor, el Señor ha permitido que nosotros seamos hijos suyos, y esa naturaleza pecaminosa que nos separaba de Él, ahora ya no vive en nosotros, no nos domina el pecado. Entonces podemos continuar leyendo, por favor. Estamos en Romanos 6, versículo 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros, cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, ya tenemos una nueva posición en Él, ya no somos creación, somos hijos. Pero Pablo nos insta y nos anima a que en la vida práctica también llevemos estas enseñanzas que el Señor nos dio y que dejemos morir nuestra vieja naturaleza, dejar el pecado y seamos más bien instrumentos de nuestra vida práctica para poder reflejar, somos representantes de Cristo y seguidores de Él, porque tenemos una batalla aún en nosotros, ¿no? Entre nuestra vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza en Cristo. Entonces nosotros como creyentes nos anima Pablo a que demos fruto de lo que el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene que reflejarse, ¿no? Cuando se refiere a que seamos instrumentos de justicia, ¿cómo tú podrías reforzar esta parte? Debemos tener un testimonio que sea evidente que hemos cambiado, que hemos aceptado a Jesucristo. Porque de palabra podemos decirlo, pero si no se demuestra en las acciones, pues no vale nada. O sea, realmente tiene que haber unos frutos, ¿verdad? Tiene que haber un testimonio de que hemos cambiado de una forma de ser pecaminosa a una en búsqueda de no pecar. Que se te note. Que nosotros podamos dar evidencia a este cambio, ¿no? O sea, el Señor ha hecho la obra, pero nosotros, como sus hijos, también tenemos que reflejar eso, ¿no? No podemos decir, bueno, yo era así, sigo siendo así, y dar lugar más bien al pecado, que muchas veces es piedra de tropiezo para otros. Y nosotros sabemos que el Señor ha hecho todo eso por nosotros, por amor también, ¿no? En el versículo 14, hermano, nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Me ha gustado mucho ver aquí, tengo acá algo que encontré, dice, aquí voy a hacer un pequeño resumen, dice, aquí Pablo elabora algo que dice que nosotros no podemos ser esclavos del pecado, ¿no? Y que tampoco nos especifica bastante la parte que es cierto que existe la ley y la gracia, ¿no? Porque acá nos dice, pues no estáis bajo la ley, pero también nosotros ya hemos visto anteriormente que la ley es algo que Dios hizo, ¿no? Y que nosotros, inclusive Jesús cumplió todo eso, ¿no? Cumplió la ley. Nosotros estamos bajo la gracia aún sin merecerlo, ¿no? Pero la ley no es mala y la ley más bien es lo que nos muestra el pecado, ¿no? La ley hace que nos desafía, pero no podemos cumplirla tampoco. O sea, ningún ser humano puede cumplir la ley. Y por tal motivo, Dios permite que vivamos bajo la gracia del momento que Él envía a su Hijo, ¿no? O sea, antes de que viniera Jesucristo, había expiación de pecados, había otra forma de llegar a Dios. Pero Dios en su amor tan grande envía a su Hijo, por gracia también, y es el tiempo de la gracia para nosotros, para que nosotros, por medio de Él, seamos justificados, ¿no?
y podamos hacer las cosas que el Señor nos lleva a cumplir como instrumentos suyos, ¿no? Quería compartir esto que dice Pablo llama a los creyentes a hacer en la práctica lo que ya eran en posición, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Y hemos visto que hay mucha gente llamada cristiana que lamentablemente no cumple con esto, ¿no? Es algo tan íntimo en nuestra comunión con Dios que solamente los que podamos con sinceridad ser hijos de Él podemos luchar contra el pecado, ¿no? Y querer dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos que vamos a vivir esclavos del pecado y que no vamos a poder cumplir lo que el Señor demanda de nosotros, estamos haciendo a Dios mentiroso también, ¿no? Y podemos decir que de una u otra forma queremos hacer nuestra voluntad y está en nosotros también negarnos al pecado, porque Dios nos ha dado, hermanos, libre albedrío, ¿no? Para decidir también, porque nosotros sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, y cuando recordamos lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, sé hacer lo bueno y no lo hago, pero pienso que así como nosotros podemos a veces hacer eso, ¿no? Decir, sé hacer lo bueno y no lo hago, pero no practicamos el pecado, ¿no? O sea, ahí está la diferencia, ¿no? De que nosotros servimos a Dios, hemos muerto a las concupiscencias del pecado, pero queremos también agradar a Dios y por eso es que nos negamos a eso, ¿no? En el versículo 15 dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y el apóstol Pablo varias veces hace esa pregunta, ¿no? En este capítulo 6, si nosotros por estar bajo la gracia vamos a tener o sea, vamos en algún momento jugar de repente con nuestra salvación, ¿no? O sea, como tenemos una posición de saber que somos salvos por gracia y que Dios ha permitido esto solo por su amor, pero más allá de eso, nosotros también debemos de ser responsables de esto, ¿no? No podemos de ninguna manera pecar porque estamos bajo la gracia. Al contrario, ¿no? Debemos de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, saber que tenemos que agradecer esto al Señor y la única forma de agradecer es obedeciendo su palabra, ¿no? Y nosotros sabemos lo que Dios quiere también es por medio de su palabra, ¿no? Por medio de las instrucciones que nos da cada día en nuestras vidas. Dice, Pablo concluye su argumento con una nota triunfal, dice, utiliza una nueva metáfora con la palabra paga, ¿no? Porque, ¿quién podría leer, por favor, el Colosenses 3:10? Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso quiere decir que estamos revestidos de Cristo. Esa es nuestra nueva posición y eso es lo que debemos de reflejar. Por favor, si alguien puede leer 1 Pedro 2, del 9 al 11. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales y que batallan contra el alma. Amén. Esa es nuestra nueva posición, ¿no? El Señor lo dice tan claro en su palabra que realmente muchas veces nos avergonzamos, ¿no? De no ser dignos representantes del Señor, pero Él nos anima y nos da su Espíritu Santo que nos guía a la verdad. En el versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí el apóstol Pablo habla a creyentes, ¿no? Y nos desafía a que nosotros ya ahora somos hijos de Dios y vamos a obedecer porque estamos también justificados por Él, ¿no? Tenemos dos caminos para seguir también aún siendo creyentes, ¿no? Podemos fallarle al Señor, pero gracias a Él podemos arrepentirnos también porque tenemos una relación vertical con Dios a quien confesamos nuestros pecados permanentemente, ¿no? Como dice 1 Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y siempre va a ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y para hacernos ver que ya
no somos esclavos como éramos antes del pecado, sino ahora somos justificados por Él y podemos dar fruto de eso. Siempre pienso en esta palabra, ¿no? En lo que Dios ha hecho por nosotros y pienso que el hecho de habernos salvado, de habernos dado una nueva vida en Él, de darnos tantos mandatos en su palabra, ¿no? Como es evangelizar, como es discipular, es parte de nuestra nueva vida en Cristo, ¿no? Es parte de lo que Él espera en nuestra vida práctica también en nosotros, ¿no? Que aquí él dice, te está diciendo que tú, aunque ya no eres esclavo del pecado, tú tienes que tomar la decisión de no seguir el pecado, de buscar obedecer a Dios. O sea, pues siempre hay un libre albedrío, o sea, que Dios no te obliga. Es tu deber o lo que tú debes preferir es obedecer a Dios y irte separando de la vida pecaminosa. Pero tú tienes que decidirlo, o sea, tener esa intención de buscar obedecer a Dios en todo momento. Podemos remontarnos cuando hemos visto el capítulo 5, cuando hemos visto la naturaleza caída de Adán. Desde ese momento había una elección, ¿no? O sea, Dios nos hizo libres para decidir, a pesar de que a Él le duele que nosotros pequemos y que sabe que vamos a pecar y que antes pecábamos también, pero Él está esperando que nosotros ahora como hijos suyos podamos decidir por el camino correcto, ¿no? Podamos ser de buen testimonio, podamos todo lo que dice su palabra, ¿no? Cuando vemos en Santiago, por ejemplo, ¿no? Que nosotros el mandamiento es que estemos pendientes de las huérfanas, de los huérfanos, de las viudas, hasta en todo eso el Señor nos lleva a vivir para Él en esta nueva vida, ¿no? Y en la vida práctica eso es lo que tendríamos que hacer como iglesia también, ¿no? Porque no solamente pensamos en el contexto, en lo que habla Pablo para estos hermanos de este siglo, de ese tiempo, pero a nosotros también nos habla en nuestra vida práctica ahora, ¿no? Como creyentes, como hijos de Dios, que mostremos que estamos muertos del pecado, que estamos justificados con Él, que tenemos una vida en Él para dar fruto y para crecer también como hermanos, para ayudar al prójimo, tantas cosas que el Señor nos manda, ¿no? Nos insta a predicar su palabra, a llevarla a los confines de toda la tierra, nos demanda compartir lo que tenemos, nos dice más bueno es dar que recibir, tantas cosas, instrucciones que tenemos en la palabra para llevarla a la nueva vida que tenemos en Él, ¿no? Entonces continuamos, hermanos, con el versículo 17. Dice, pero gracias a Dios, eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Sabemos cuál es la doctrina, ¿no? Cristo, la doctrina también es bueno, hay varias cosas que hemos visto durante este capítulo, ¿no? Hemos visto lo que se refiere al bautismo, pero ahora también yo pienso que la parte central de nosotros como creyentes es Cristo, ¿no? Cristo es la parte central de la Biblia, de la palabra, y en la doctrina de la cual somos enseñados por Él, es que nosotros ahora somos sus hijos y que tenemos que ya fuimos entregados a esta doctrina, ¿no? A lo que Él nos enseña en su palabra, y es a seguirlo, porque ahora estamos libres del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ahora hemos pasado a la posición de ser esclavos de Dios. Somos siervos del Rey, somos hijos y también somos siervos, ¿no? El siervo obedece al Padre. Y así como Jesús cuando estuvo en la tierra, Él decía, ¿no? A su Padre, hágase en mí tu voluntad. Nosotros tenemos esa enseñanza del Señor, de que también busquemos la voluntad de Dios en nuestra nueva naturaleza, que ahora ya es estar sumergidos en Cristo, ser representantes de Él. En el versículo 18 dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. O sea, somos siervos de Dios. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, cuando antes éramos muertos y estábamos ciegos y teníamos un corazón de piedra, hacíamos eso, servíamos a la inmundicia. Ahora estamos en el proceso de santificación. Dice aquí en la palabra ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí también vemos en este capítulo que el apóstol Pablo nos habla de nuestra santificación, ¿no? Nosotros, como dice la palabra, nosotros somos un pueblo de Dios
un pueblo santo, un pueblo apartado. Estamos en el proceso de santificación. Algún día seremos perfectos o estaremos completos cuando estemos en la presencia del Señor, ¿no? Aún en esta tierra seguimos luchando, seguimos confiando en que Dios es el único que controla nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra vida, y que a pesar de que fallamos, en su misericordia, el Señor nos ha justificado para una nueva vida en Él. Ahora dice, porque cuando erais esclavos del pecado, dice el versículo 20, erais libres acerca de la justicia. En el 21 dice, pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Bueno, yo siempre he compartido, ¿no? Mi testimonio de no haber sido creyente y de ser creyente ahora. Entonces, cuando pienso en las cosas que hacía antes de ser creyente, sí pienso que me avergüenzo de muchas cosas en las cuales fallé al Señor, fallé a muchas personas y me fallé a mí mismo. Pero creo que todas esas experiencias, hermanos, que cada uno de nosotros hemos podido vivir, quién sabe, nos sirve también para poder animar a otros, ¿no? De que nuestra vida en Cristo es lo mejor que puede ser y que si lo servimos a Él y podemos ver que de Él vamos a conseguir cosas buenas, no de la vida en el mundo, no de los placeres de este mundo, no de nuestro dinero, no de nuestro trabajo, no de nuestra familia, sino de Él mismo, que Él va a ser la fuente de nuestra vida, podemos saber que vamos a tener una bendición más, porque ya la bendición más grande que tenemos es que somos salvos y que algún día resucitaremos como Él lo hizo, ¿no? Y estaremos en la presencia del Padre. En el versículo 21 dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Ningún fruto, definitivamente nada bueno, porque dice, porque el fin de ellas es muerte. Y es cierto, si nosotros no entregamos, y hablo para todos los que escuchan este programa, los que puedan escuchar y que no son creyentes, nuestra vida es con Cristo o sin Cristo. La palabra de Dios dice, somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y cuando nosotros hemos hecho cosas que ofendían a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados con corazón de piedra, sin entender lo que Dios quería para nosotros. En el versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, qué regalo tan maravilloso realmente de ser llamados hijos de Dios, ser apartados para Él, y lo más glorioso va a ser cuando nosotros podamos gozar de la vida con el Señor, donde dice la palabra, ¿no? No habrá ni llanto ni desolación, y donde viviremos para alabarle, ¿no? Como hemos estudiado nosotros el libro de Apocalipsis, que nos ha revelado tantas cosas preciosas realmente de lo que es estar en la presencia de Dios. En el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué decimos que la paga del pecado es muerte? Porque realmente estamos muertos, ¿no? Porque Dios dice en su palabra que existe la vida eterna y la muerte eterna. Y mientras que nosotros no reconozcamos que necesitamos una relación personal con Dios, que necesitamos a un Dios vivo y real, que es Dios mismo, pero por medio de Jesucristo, quien nos dio la oportunidad de tener una vida nueva, estamos muertos. Y vamos a no morir solamente físicamente acá, sino vamos a estar muertos para la eternidad. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el Señor, Dios nos regala a su Hijo para que nosotros, que estábamos muertos en los delitos y pecados, tengamos la oportunidad de una nueva vida en Él y tengamos que gozar de todos los privilegios como hijos de Dios, ¿no? Entonces podemos decir que el apóstol Pablo, aquí en estos versículos del 15 al 23, habla mucho de la santificación, ¿no? Nos recuerda, dice, a los lectores la esclavitud al pecado que experimentamos en el pasado y nuestra nueva servidumbre que a la justicia, o sea, ahora somos siervos de Dios y quiere que vivamos en sumisión a nuestro nuevo amo, ¿no? Que es Dios, que nos rindamos a Él y que sepamos que Él es el rey de nuestras vidas, ¿no? ¿Algún comentario? Quería comentar que tenemos que recordar que esa carta la escribe Pablo a la iglesia naciente en Roma, que mayormente era compuesta por judíos. Y hubo un rumor de que Pablo
no estaba a favor de que se cumpliera la ley, que todo era por gracia. Entonces aquí era clara, que aunque nos salvamos por gracia, tenemos que seguir todavía siguiendo la ley, ¿verdad? No para salvación, sino como obediencia a Dios, como fruto de haberlos recibido. Obedecemos, pero no para salvación, sino porque queremos agradar a Dios. Y las leyes Dios las dio de una manera para que el hombre viviera en armonía y si hubiera valores, ¿verdad? Eh, que respetara la vida humana, etcétera, ¿verdad? O sea que la ley no se elimina, sino que se interpreta bajo el concepto de que lo importante es la gracia, que es lo que salva. Y yo Y pienso, ¿no? Gracias, Jimmy. Yo pienso que en ese tiempo del apóstol Pablo, qué difícil sería compartir a los judíos, ¿no? Porque ellos habían aprendido la ley, ¿no? La tenían de memoria, inclusive el Pentateuco, como sabemos, ellos memorizaban la palabra, y para ellos Moisés era, era el que había hecho tantas cosas y había sido utilizado por Dios. Entonces, era una pelea para ellos, ¿no? El nuevo mensaje de la gracia, de la justificación, no podían creer. Entonces yo me lo imagino luchando y hablándole a los fariseos, ¿no? Y a toda la gente religiosa de ese tiempo. Era, quién sabe, tan difícil como para nosotros ahora, ¿no? Que hay mucha gente que está sumida en la religión, porque el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Entonces hasta ahora nosotros tenemos esa lucha también, ¿no? De que compartimos la palabra y mucha gente quiere creer en las prácticas religiosas más que en la relación con Dios, ¿no? Entonces, no hay una claridad realmente en el mundo, en la mayoría de la gente, por eso tenemos que orar de que la salvación es por gracia. Ahora la gente piensa que tiene que hacer obras, que tiene que hacer cosas, que tiene que, o sea, que no creen. Yo tengo muchas amigas que no son creyentes y me dicen, pero ¿cómo tú dices que vas a ir al cielo? ¿Cómo tú crees que vas a estar en la presencia del Señor? Entonces sabemos que no es por nuestros méritos, todo porque el Señor Jesucristo dio su sangre por nosotros. No es por obras, dice la palabra, ¿no? Para que nadie se gloríe. Entonces nos vemos en esa posición como el apóstol Pablo, compartiendo en ese tiempo con la gente del siglo, de que la salvación era por gracia. Ahora nosotros también, cuando compartimos que la salvación es por gracia y no somos oídos o no tenemos recepción, lo que nos queda es orar, hermanos. Yo tengo una lista de 70 mujeres que son mis amigas de toda la vida, muchas de ellas que conocí últimamente, con las cuales oro. Y ahora hago grupos, de pequeños grupos de 5 o 6, a quienes les mando mensajes, les llamo, les invito a un café, compartimos. Y puedo hablar del Señor, sembrar la palabra, porque tampoco podemos obligar a nadie en su fe, y orar por ellos, ¿no? Entonces eso es lo que nos queda y la enseñanza, ¿no? De que realmente estamos muertos al pecado, que hemos resucitado con Cristo, ¿no? Que Él nos da la oportunidad de una vida nueva. Y qué linda la diferencia cuando vemos entre la ley y la gracia, ¿no? Pero no, tampoco podemos decir que la ley no nos sirve, ¿no? Como dijiste, Gina. Muchas gracias, hermanos. Mi comentario iba con relación a lo que está descrito, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento con relación a esas leyes que siguen siendo vigentes, ¿no? O sea, no nos podemos olvidar que hay unas leyes que se dieron. Ahora, cuando se dieron esas leyes, también se sabía que el hombre iba a errar, ¿no? Y lo podemos ver. Por ejemplo, yo leía, ¿verdad?, en el libro de Levíticos, que dice, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo malo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llega a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. O sea que estaba el pecado, estaba la regla, ¿no? Y si se desobedecía la regla y se venía a conocer qué era realmente lo que había ocurrido, esa expiación de pecado, entonces ya se hacía, ¿verdad?, con el becerro, ¿no? El becerro, y se ofrecía la sangre, se hacía el sacrificio, y eso era hasta cierto punto, ¿verdad?, un requisito que constantemente tenía que estarse haciendo. Ahora cuando Jesús viene, nosotros pues ya dejamos, ¿verdad? Y nos volvemos en esclavos
de esa justicia, ¿no? De Dios, porque por la gracia recibimos, ¿verdad? Todo ese perdón y tenemos que ser esclavos, o sea, es que se me hace tan difícil que el hombre pueda pensar que yo pido perdón y ya, pero es que tienes, o sea, eres un siervo, tienes que ser un siervo porque Dios dio su hijo para limpiar los pecados tuyos, entonces tú te debes a él. Entonces, constantemente tú tienes que regresar y ver cómo yo soy de servicio, porque es que es mi deber, ese es no quiero decir atadura, porque pues, pero hasta cierto punto es una necesidad del ser humano para mantener esa relación directa con Dios de que siempre regrese a hacer lo que es su voluntad. Y así pues Él nos va a libertar de todos esos pecados que constantemente nosotros Yo creo hacemos. que lo importante es lo que dice el versículo 14, que el pecado ya no sea más nuestro amo. O sea, que aunque pequemos, no sea el pecado nuestro amo, o sea, que no seamos esclavos del pecado, que no tengamos un No estilo de vida practicamos. pecaminosa. O sea, aunque pequemos, pero no es nuestra intención, ¿verdad? Seguir en una vida pecaminosa y ver al pecado como algo esencial en nuestra vida. Debe ser algo que debemos rechazar constantemente y evitar de hacerlo. Amén. A mí me encanta cuando le pregunto a mi nieto de 6 años, le digo, ¿qué es pecado? Me dice, todo lo que no le gusta a Dios. Entonces, realmente, cuando nosotros vemos lo que Cristo hizo en el Gólgota, ¿no? Dio su vida por nosotros, murió por pecadores, el justo, dice, ¿no? El único que no pecó. Y eso nos tiene que llevar a pensar que si antes de que Él viniera, la gente tenía que justificar su pecado por medio de animales, de ofrendas, ¿no? La expiación, pero Él una sola vez muere por nosotros, no necesitamos más. O sea, Él dio su vida por nosotros una sola vez, no había necesidad de sacrificar becerros como antes lo hacían siempre por cada pecado, y había un sacerdote, ¿no? Cristo viene a ser nuestro real sacerdote, ¿no? El intermediario, que es el camino al Padre. Siempre que nosotros, por ejemplo, con Mario podemos tener una discusión de algo, ¿no? Él me dice, acuérdate de la cruz y de lo que el Señor hizo por nosotros. Otra forma también de ver el pecado es la desobediencia a Dios, que a veces pensamos que el pecado es hacer cosas malas, pero el no hacer cosas buenas es pecado. O sea, el no tratar de hacer la voluntad de Dios es pecado, ¿no? Siempre pensamos, Pablo, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto otro, pero ¿qué haces? Es lo importante, es lo que hacemos. La desobediencia nos separa de Dios, el pecado nos separa de Dios. Siempre pensamos en lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, sé hacer lo bueno y no lo hago. O sea, sabemos que tenemos que hacer tantas cosas que el Señor nos demanda hacer y no lo hacemos. Eso también es pecado, como tú dices, ¿no? Sé hacer lo bueno y no lo hago, y eso es pecado, es el mismo en su palabra, ¿no? En la palabra de Dios. Bueno, pues gracias, Isa, y entonces creo que ahora seguimos con nuestra hermana Nilda.